Capítulo 2. El refugio. El mundo ninja ya había empezado a cambiar. Muy lejos de allí, nuevos acontecimientos se estaban poniendo en marcha. Y, algún día, terminarían cruzándose con el camino del pequeño niño que acababa de despertar el sistema del espíritu avatar. Pero eso todavía tardaría en llegar. Por ahora, el mundo de Ren era mucho más pequeño. Una tienda de campaña remendada, dos amigos que se habían convertido en su única familia, y un arroyo cercano donde cada noche intentaba arrancarle un secreto más al agua. 6 años antes del final de la guerra. Refugio Este, cerca de la frontera con Konoha. El campamento despertaba antes que el sol, no por disciplina, sino por necesidad. Cuando se vive entre lonas remendadas y raciones contadas, el cuerpo aprende a no desperdiciar la luz del día. Ren abrió los ojos con el sonido de siempre. El crujido de botas de los guardias patrullando el perímetro, el llanto lejano de algún niño más pequeño, el murmullo de las mujeres encendiendo los fuegos para el desayuno. Habían pasado 3 semanas desde el ataque a Zen. 3 semanas desde que el orfanato, ese pequeño edificio de madera entre la tierra de la lluvia y el país del fuego, sostenido apenas por la fe de una monja y la terquedad de un puñado de niños sin familia, había ardido hasta los cimientos. 3 semanas desde que la madre Ana había muerto protegiéndolos. Ren ya no lloraba. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido, en las noches más oscuras de esas 3 semanas, que las lágrimas no traían de vuelta a nadie. Lo que sí ayudaba, aunque fuera un poco, era sentir el peso de Aiko dormida contra su hombro y saber que Kaito montaba guardia en la entrada de la tienda, tenso incluso mientras dormía, como si su cuerpo no hubiera aceptado todavía que ya no había nada de qué huir. Por ahora. El campamento, los shinobi de Konoha lo llamaban puesto de reasentamiento este, aunque todos ahí simplemente lo llamaban el refugio, no era gran cosa. Una veintena de tiendas, un pozo, una zona de cocina comunitaria y una cerca de madera que más servía para marcar un límite psicológico que para detener algo de verdad. Pero comparado con la guerra, era el paraíso. La segunda gran guerra shinobi llevaba ya casi una década desangrando a las naciones elementales, y aunque las grandes batallas ocurrían lejos, en las fronteras disputadas entre Konoha, Suna, y Wayame, la violencia tenía una forma de filtrarse hasta los rincones más olvidados del mapa. Pueblos pequeños. Caminos comerciales. Orfanatos administrados por monjas que solo querían mantener a un puñado de niños con vida. Ren escuchaba a los adultos hablar en susurros, como si decir los nombres en voz alta pudiera invocar más desgracia. Hablaban de Ant de la Salamandra, el líder de Amegakure que había hecho retroceder a 3 ejércitos él solo. Hablaban de 3 jóvenes de Konoha, 2 hombres y una mujer, apenas mayores de 20 años, que se habían vuelto leyenda tras enfrentarlo y sobrevivir. Los llamaban los Sanin. Y hablaban, en voz todavía más baja, de un hombre llamado Danz, que según decían movía los hilos de la aldea desde las sombras, con métodos que ni el propio Hokage se atrevía a cuestionar del todo. Ren no entendía la mitad de esos nombres. Pero sentía, con una certeza que no podía explicar, que tarde o temprano su historia se cruzaría con la de todos ellos. Ren. La voz de Kaito lo sacó de sus pensamientos. Su amigo, su hermano, en todo sentido que importara ahora, estaba de pie junto a la entrada de la tienda, brazos cruzados, con esa seriedad que había adoptado desde el incendio, como si hubiera decidido que la infancia era un lujo que ya no podía permitirse. Los shinobi de Konoha llegaron, dijo. Van a evaluar a los niños para la academia. Algo se tensó en el pecho de Ren. Hoy. Ahora mismo. Aiko apareció detrás de Kaito, frotándose los ojos con las mangas de su ropa prestada, demasiado grande para su cuerpo delgado. A sus 8 años, era la más pequeña de los 3, pero también la que se había recuperado más rápido, con esa resiliencia extraña que a veces tienen los niños que aún no entienden del todo el peso de lo que han perdido. ¿Vamos a ser ninjas?, preguntó, con un entusiasmo que Ren no compartía del todo. Vamos a intentarlo, corrigió Kaito. Caminaron juntos hacia el centro del campamento, donde una fila ya se había formado. Niños de todas las edades, algunos acompañados por los pocos padres que quedaban, otros, como ellos, solos, esperando la oportunidad de convertirse en algo más que otra boca que alimentar en un refugio de guerra. Ser aceptado en la academia significaba comida asegurada. Un techo real. Un futuro, aunque fuera uno peligroso. Ren observó a los 2 Chunin que dirigían la evaluación, de rostro cansado, examinando a cada niño con un papel especial que reaccionaba al chakra de quien lo tocaba. Sintió que el estómago se le apretaba. Él tenía un poder.
De eso no había duda, la pequeña gota de agua que había hecho flotar semanas atrás junto al arroyo se lo había confirmado. Pero ese poder no se sentía como el chakra que describían los adultos. No salía de un sistema de Tenketsu ni requería sellos de manos. Salía de otro lugar. De ese sistema extraño que solo él podía ver, con su pantalla azul flotante y sus misiones crípticas. ¿Y si el chakra que medía ese papel no era el mismo que el suyo? Siguiente, llamó uno de los Junin. Era el turno de Kaito. Tocó el papel sin dudar, y este brilló con un tono ámbar antes de que el Junin asintiera con aprobación. Reservas decentes para tu edad. Puedes registrarte para el próximo período de ingreso. Kaito no sonrió, nunca lo hacía fácilmente ya, pero Ren notó el alivio breve en sus hombros. Aiko fue la siguiente. El papel brilló, más tenue que el de Kaito, pero suficiente. Aprobada. Y entonces llegó el turno de Ren. Extendió la mano, sintiendo los ojos de sus dos amigos sobre él, y tocó el papel. Nada. Un brillo débil, apenas perceptible, que se apagó casi de inmediato. El Junin frunció el ceño y volvió a intentarlo, presionando el papel contra la palma de Ren con más firmeza, como si el problema fuera técnico y no del niño frente a él. Reservas, insuficientes, dijo finalmente, con un tono que no era cruel, pero tampoco amable. Solo profesional. Cansado. Lo siento, pequeño. La academia requiere un mínimo de chakra estable para garantizar que los estudiantes sobrevivan al entrenamiento básico. No cumples el requisito. El mundo pareció encogerse un poco alrededor de Ren. Pero, empezó, sin saber siquiera qué iba a decir. Puedes volver a intentarlo en un año, continuó el Junin, ya mirando al siguiente niño en la fila. A veces las reservas se desarrollan con la edad. Siguiente. Y así, sin más ceremonia, Ren fue apartado de la fila. Kaito quiso protestar. Aiko, con lágrimas amenazando sus ojos, se aferró al brazo de Ren como si con eso pudiera revertir la decisión. Pero Ren, para sorpresa de ambos, no sintió la desesperación que esperaba sentir. Sintió algo más parecido a la claridad. Claro que no tengo chakra normal, pensó, mientras se alejaban del centro del campamento. Mi poder no viene de ahí. Viene del sistema esa noche, junto al mismo tipo de fuego pequeño que había aprendido a encender usando corrientes controladas de aire para avivar las brasas. Ren cerró los ojos y llamó, mentalmente, a la pantalla que llevaba semanas apareciendo en sus momentos de calma. Sistema del espíritu avatar elemento. Agua, dominio. 4,1% elemento. Aire, dominio. 0,0% bloqueado, misión activa. Continúa comprendiendo el agua. Nueva misión disponible. El camino de un shinobi no siempre pasa por una academia. ¿Deseas iniciar el sendero alternativo? Ren abrió los ojos de golpe. ¿Sendero alternativo? Susurró. El sistema, como siempre, no ofreció más explicación de la estrictamente necesaria. Pero por primera vez desde el ataque a Zen, sintió algo parecido a la esperanza tomar forma dentro de él. Tal vez no necesitaba la academia. Tal vez su camino, desde el principio, siempre había sido distinto. Aceptó la misión sin dudar. 2 años después. Ren tiene 10 años. El tiempo, descubrió Ren, tenía una forma extraña de comprimirse cuando cada día se parecía al anterior. 2 años de entrenamiento nocturno junto al arroyo. 2 años viendo a Kaito volverse más callado y más fuerte a la vez, absorbiendo cada lección de la academia como si cada golpe de kunai pudiera compensar la noche que no logró proteger a la madre Ana. 2 años viendo a Aiko florecer en algo que ya no era solo la niña asustada del incendio, sino una futura genjutsu user con una paciencia inquietante para alguien de su edad. Y 2 años viendo su propio dominio del agua crecer, lento pero imparable, hasta que ya no necesitaba concentrarse tanto para levantar el arroyo entero en un arco temblando sobre su cabeza. El aire seguía bloqueado. El sistema no daba explicaciones sobre cuándo se desbloquearía, solo repetía, cada vez que Ren lo consultaba con impaciencia, la misma frase. Un elemento a la vez. La prisa rompe el equilibrio. Había aprendido a odiar y respetar esa frase en igual medida. Lo que sí había cambiado, drásticamente, era el mundo fuera del refugio. La guerra, que todos aseguraban terminaría pronto, se había estancado en un punto muerto sangriento. Nuevas facciones dentro de Amegakure, grupos que ya no respondían del todo a Anz, sino a ideales propios, más radicales, habían empezado a atacar objetivos que antes se consideraban neutrales. Campamentos de refugiados. Caravanas de civiles. Cualquier cosa que debilitara la moral de Konoha y sus aliados. El refugio había reforzado su seguridad 3 veces en los últimos 8 meses.
No había sido suficiente. Era noche cerrada cuando ocurrió. Ren estaba en el arroyo, más concentrado que nunca, tan cerca, sentía, de un avance real en su control, cuando sintió que el aire cambiaba. No con la sutileza de siempre, sino con una violencia repentina que le erizó la piel antes incluso de escuchar la primera explosión. Los gritos llegaron después. Se puso de pie de un salto, el corazón martilleando, y corrió de vuelta hacia el campamento sin pensar, guiado únicamente por el instinto y el terror creciente de reconocer, entre el humo que ya empezaba a elevarse sobre las tiendas, la misma clase de caos que había destruido su hogar 2 años atrás. No otra vez, pensó, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. No de nuevo. Cuando llegó a la cresta de la colina que daba al campamento, se detuvo en seco. Figuras vestidas de negro se movían entre las tiendas en llamas, portando bandas con el símbolo de una gota de lluvia estilizada. Amegakure. O lo que quedaba de su facción más violenta. El refugio estaba siendo atacado. Y en algún lugar de ese caos, Kaito y Aiko todavía estaban ahí. Ren no lo pensó 2 veces. Extendió ambas manos hacia el arroyo a su espalda, el mismo que lo había visto fallar y levantarse cientos de noches seguidas, y por primera vez en su vida, dejó de pedirle permiso al agua. Se lo exigió. Un látigo líquido, más grande y más veloz que cualquier cosa que hubiera logrado antes, cortó el aire nocturno mientras Ren bajaba corriendo hacia el campamento en llamas. El sistema, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, desplegó una última línea de texto frente a sus ojos antes de que la batalla lo tragara por completo. Sendero alternativo. Activado. La guerra ya no es un rumor lejano. Bienvenido a tu primera batalla. Ren no se detuvo a leerlo 2 veces. Bajó la colina a toda velocidad, con el látigo de agua serpenteando en el aire detrás de él como una extensión de su propio brazo. El campamento ya no se parecía en nada al lugar tranquilo donde había vivido los últimos 2 años. El fuego había devorado media hilera de tiendas. El humo negro se enroscaba hacia el cielo nocturno, iluminado por destellos naranjas que parpadeaban como una tormenta furiosa atrapada en tierra. Entre las llamas, siluetas corrían en todas direcciones. Civiles buscando refugio, algunos pocos guardias del campamento intentando organizar una defensa que claramente los superaba, y los atacantes, moviéndose con la precisión fría de quienes habían hecho esto antes, muchas veces. Ren reconoció el símbolo en sus bandas, una gota estilizada, distinta a la de Amegakure oficial, y recordó las palabras susurradas por los adultos del refugio. Facciones que ya no responden a grupos radicales, desesperados, que habían decidido que atacar civiles era una forma válida de ganar una guerra que se les escapaba de las manos. No le importó el porqué. Solo le importaba encontrar a Kaito y Aiko antes de que fuera demasiado tarde. Ren. La voz de Aiko, aguda por el pánico, llegó desde su izquierda. Giró hacia el sonido justo a tiempo para ver a la niña, ya no tan niña, con 10 años ahora, pero seguía siendo pequeña comparada con los adultos que la rodeaban, acorralada contra la pared de una tienda medio derrumbada, con un shinobi enemigo avanzando hacia ella con un kunai en la mano. Ren no pensó. Actuó. El látigo de agua cortó el aire con un silbido, golpeando el brazo del atacante con fuerza suficiente para desviar el kunai lejos de su trayectoria. El shinobi enemigo, sorprendido, giró hacia la nueva amenaza, y por un instante, solo un instante, sus ojos se encontraron con los de Ren. Era un hombre adulto. Con cicatrices que hablaban de años de guerra, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el desprecio al ver que su nuevo oponente era apenas un niño. ¿Un mocoso con jutsu de agua? Masculló, con una risa seca que no llegaba a sus ojos. Konoha está reclutando cada vez más jóvenes. No soy de Konoha, respondió Ren, sorprendido de que su voz saliera firme a pesar de que todo su cuerpo temblaba. El hombre no perdió más tiempo con palabras. Se lanzó hacia adelante, kunai en mano, con una velocidad que ningún entrenamiento nocturno junto a un arroyo podía haber preparado a Ren para enfrentar. Ren levantó el brazo por instinto, tejiendo el agua en un escudo delgado justo a tiempo para desviar el primer golpe. El impacto lo hizo retroceder varios pasos, los pies resbalando en el barro que sus propios jutsus habían creado. Es más fuerte que yo, pensó, con el pulso atronando en sus oídos. Mucho más fuerte, Aiko, corre. Gritó, sin apartar los ojos del enemigo. No voy a dejarte. Respondió ella, con una terquedad que en cualquier otro momento lo habría hecho sonreír. En cambio, sus manos ya se movían en un sello torpe pero decidido, uno de los pocos genjutsu básicos que había aprendido en sus meses en la academia.
El aire alrededor del shinobi enemigo pareció distorsionarse por una fracción de segundo, suficiente para que el hombre parpadeara, confundido, perdiendo el ritmo de su ataque. Fue todo lo que Ren necesitó. Concentró cada gota de agua que podía sentir a su alrededor, la humedad del suelo embarrado, los restos de un cubo volcado cerca de una tienda, incluso el sudor que perlaba su propia frente, y la lanzó en un golpe conjunto contra las piernas del hombre. El shinobi cayó con un grito de sorpresa, y antes de que pudiera reincorporarse, Ren ya estaba corriendo hacia Aiko, tomándola de la mano. ¿Dónde está Kaito?, preguntó, con el corazón todavía martillando. No lo sé, nos separamos cuando empezó el ataque, Aiko se interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Ren, tengo miedo. Yo también, admitió él, y de alguna manera, decirlo en voz alta lo ayudó a mantenerse de pie. Pero vamos a encontrarlo. Juntos. Se movieron entre las tiendas en llamas, esquivando cuerpos, algunos inmóviles, otros simplemente escondidos, temblando, esperando que el caos pasara de largo, buscando cualquier señal del cabello oscuro y la expresión seria de Kaito. Lo encontraron cerca del pozo central, rodeado. 3 atacantes lo habían acorralado contra el brocal de piedra, y aunque Kaito luchaba con la disciplina que 2 años de academia le habían dado, esquivando, contraatacando con kunai robados a un enemigo caído, manteniendo la calma incluso cuando la sangre de un corte en su brazo le manchaba la manga, era evidente que no iba a durar mucho más contra 3 shinobi adultos a la vez. Kaito. Gritó Aiko. La distracción fue suficiente y a la vez peligrosa. Uno de los atacantes giró hacia ellos, y Ren sintió que el estómago se le caía al reconocer la sonrisa cruel que se dibujaba en el rostro del hombre al ver 2 niños más, presas fáciles. Vaya. Parece que hay más ratas escondidas en este basurero. Aléjense de él, dijo Ren, sorprendiéndose de nuevo por la firmeza en su propia voz. El hombre se rió, un sonido feo que se cortó de golpe cuando Ren extendió las manos y el agua del pozo central, mucho más de la que había manejado nunca, un volumen que su cuerpo de 10 años no debería haber podido controlar, se elevó en una columna temblorosa detrás de él. Tanta agua, pensó Ren, sintiendo el peso del control necesario, presionar contra sus sienes como un dolor de cabeza físico. Nunca había intentado algo tan grande, pero el miedo por Kaito, por Aiko, por todo lo que ya había perdido una vez, alimentaba algo dentro de él que ningún entrenamiento tranquilo junto al arroyo había logrado despertar del todo. Determinación cruda. Ahora. Gritó, más para sí mismo que para nadie más, y dejó caer la columna de agua sobre los 3 atacantes con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto no los mató, Ren, incluso en medio del caos, se dio cuenta con una claridad extraña de que no quería matarlos, no sabía siquiera si podría, pero los derribó, los desorientó, les arrancó gritos de sorpresa y dolor mientras el agua los arrastraba varios metros lejos de Kaito. Su amigo, aprovechando el momento, se apartó del pozo con las piernas temblorosas, corriendo hacia ellos. ¿Cómo? Empezó, mirando a Ren con una mezcla de incredulidad y algo parecido al orgullo. Eso fue, no terminó la frase. No hubo tiempo. Uno de los atacantes derribados, empapado y furioso, se puso en pie con una velocidad que desmentía el golpe que acababa de recibir. Sus manos se movieron en una secuencia de sellos que Ren no reconoció, pero que sintió, en algún lugar instintivo de su ser, como una amenaza real. Estilo de agua. Dragón de agua furioso. El agua del suelo embarrado, la misma que Ren había usado momentos antes, se levantó en una forma serpenteante, gigantesca, con fauces abiertas que brillaban con una luz reflejada del fuego cercano. Los 3 niños se quedaron paralizados durante un instante que pareció durar una eternidad. No puedo detener eso, pensó Ren, con una certeza fría instalándose en su pecho. No con lo que tengo ahora. El dragón de agua se lanzó hacia ellos. Fue entonces cuando una sombra se interpuso entre el ataque y los 3 niños. La figura encapuchada, la misma que Ren había sentido observándolo en la distancia durante meses, sin nunca llegar a verla con claridad, apareció de la nada, moviéndose con una velocidad que ningún ojo humano normal debería haber podido seguir. Un solo movimiento de su brazo, envuelto en un chakra visible incluso para alguien sin entrenamiento shinobi, bastó para dispersar el dragón de agua en una explosión de gotas inofensivas. El atacante que había lanzado el jutsu retrocedió, sus ojos abriéndose con un reconocimiento que rozaba el terror puro. «Tú», susurró, con la voz quebrada. «Eres», no llegó a terminar la frase. La figura encapuchada se movió de nuevo, y el hombre cayó al suelo, inconsciente, sin que Ren hubiera podido siquiera seguir el golpe que lo había derribado.
Un silencio pesado cayó sobre el pequeño grupo, roto solo por el crepitar distante de las llamas y los gritos que aún se escuchaban en otras partes del campamento. La figura se giró hacia ellos. Bajo la capucha, Ren solo pudo distinguir un rostro sereno, casi imperturbable, y unos ojos que lo observaban con una intensidad que le erizó la piel de una manera completamente distinta al miedo que había sentido momentos antes. Tu control sobre el agua, dijo la figura, con una voz calmada que contrastaba brutalmente con el caos a su alrededor, es impropio para tu edad. Impropio, de hecho, para cualquier edad que yo conozca. Ren no supo qué responder. Kaito se colocó, instintivamente, un paso delante de Aiko, en una postura protectora que no ocultaba del todo el temblor en sus piernas. ¿Quién eres? Logró preguntar Ren finalmente. La figura no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano hacia el cielo nocturno, y Ren sintió, más que vio, una señal, quizás chakra liberado en un patrón específico, que se disolvió en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Ayuda viene en camino, dijo la figura. Refuerzos de Konoha. Deberían llegar en minutos. Eso no responde mi pregunta, insistió Ren, con una audacia que lo sorprendió incluso a sí mismo. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro apenas visible bajo la capucha. No, concedió la figura. No la responde. Y con eso, desapareció entre las sombras del campamento en llamas, dejando atrás solo la certeza incómoda de que alguien, en algún lugar, llevaba tiempo observando a Ren con un interés que iba mucho más allá de la simple curiosidad. Los refuerzos de Konoha llegaron, tal como la figura había prometido, poco después. Una docena de shinobi vestidos con el chaleco táctico verde de la aldea irrumpieron en el campamento, moviéndose con una coordinación brutal que contrastaba con el caos desesperado de los atacantes. En cuestión de minutos, lo que quedaba de la facción radical de Amegakure fue reducido, capturado o puesto en fuga. Ren, Kaito y Aiko se quedaron sentados juntos cerca del pozo, demasiado agotados, física y emocionalmente, para hacer algo más que observar el final de la batalla desde la distancia segura que un shinobi de Konoha había insistido en establecer para ellos. ¿Estás herido?, preguntó Ren, notando por primera vez, ahora que la adrenalina empezaba a ceder, el corte en el brazo de Kaito. Es superficial, respondió el mayor, aunque hizo una mueca cuando Aiko, con manos temblorosas, empezó a envolver la herida con un trozo de tela arrancado de su propia manga. No fue superficial cuando esos tres te tenían rodeado, murmuró Aiko, sin levantar la vista de su tarea. Kaito no respondió a eso. En cambio, miró a Ren con una expresión que mezclaba gratitud, incredulidad y algo más difícil de nombrar. Lo que hiciste con el agua, empezó. Ren, eso no era ninjutsu normal. Ni siquiera los genin de la academia con las mejores calificaciones pueden mover tanta agua a la vez. Ren bajó la mirada hacia sus propias manos, todavía temblando ligeramente por el esfuerzo. No lo sé, admitió, y por una vez, no estaba mintiendo del todo. Solo, actué. No estaba listo, todavía, para contarles sobre el sistema. Sobre las pantallas azules. Sobre el elemento del aire que seguía bloqueado, esperando un momento que el propio sistema se negaba a definir. Pero sabía, con una certeza que crecía en su pecho junto con el agotamiento, que esa noche había cambiado algo fundamental. No solo en él. En todo lo que vendría después. El amanecer llegó gris y cargado de humo sobre lo que quedaba del refugio este. Media docena de tiendas habían sido destruidas por completo. 3 civiles habían muerto, según el conteo preliminar que Ren escuchó de boca de los shinobi de Konoha mientras organizaban la evacuación de los heridos. Podría haber sido mucho peor, murmuraban entre ellos, si los refuerzos no hubieran llegado a tiempo. Ren sabía que había sido algo más que suerte. Sabía que la figura encapuchada, quienquiera que fuera, había jugado un papel crucial en darles esos minutos extra que habían marcado la diferencia entre una tragedia y una masacre. Un Junin de rostro serio, con el símbolo del clan Nara bordado en su chaleco, se acercó al pequeño grupo de 3 niños mientras el sol terminaba de salir sobre el horizonte. Ustedes 3, dijo, consultando un pergamino que llevaba en la mano. Kaito, Aiko, Y. Hizo una pausa, revisando la lista con el ceño fruncido. Ren. El que no pasó la evaluación de chakra. Ren se tensó, esperando algún tipo de reprimenda, o peor, algún tipo de pregunta incómoda sobre lo que habían presenciado la noche anterior. En cambio, el Junin simplemente suspiró, con el cansancio de alguien que había visto demasiadas guerras y demasiados niños obligados a crecer más rápido de lo que deberían. El Hokage ha ordenado la evacuación completa de este refugio hacia Konoha, continuó.
dado lo sucedido anoche, ya no es seguro mantener este puesto aislado. Ustedes, junto con el resto de los residentes, serán reubicados dentro de las murallas de la aldea a partir de mañana. Un silencio pesado cayó entre los tres niños. Konoha. La aldea que Ren solo había conocido de lejos, en los relatos susurrados de los adultos, en el símbolo de la hoja que los shinobi llevaban en sus bandas. La aldea donde, tal vez, finalmente encontraría respuestas sobre lo que era, sobre lo que el sistema quería de él, sobre el camino alternativo que se había abierto ante sus pies la noche anterior. ¿Y la academia? Preguntó Kaito, con una practicidad que solo él podía mantener incluso en un momento así. ¿Podremos continuar nuestra formación ahí? Eso corresponderá a la administración de la aldea decidirlo, respondió el Junin, ya girándose para atender a otro grupo de refugiados. Pero sí. Konoha siempre tiene lugar para quienes están dispuestos a servirla. Cuando el shinobi se alejó, Aiko se acercó un poco más a Ren, apoyando la cabeza contra su hombro con el mismo gesto cansado que había repetido cada noche desde el incendio de Zen. ¿Crees que estaremos bien ahí? Preguntó, en voz baja. Ren pensó en la figura encapuchada. En el dragón de agua que casi los había matado. En la pantalla azul que seguía apareciendo en sus momentos de calma, prometiendo un camino que nadie más podía ver. Pensó, también, en la calidez del puño de Kaito chocando con el suyo semanas atrás, en la promesa silenciosa de seguir siendo un equipo pasara lo que pasara. No lo sé, respondió honestamente. Pero vamos a averiguarlo juntos. A su espalda, mientras el sol terminaba de levantarse sobre el refugio este, una nueva línea de texto parpadeó brevemente frente a los ojos de Ren, invisible para cualquiera más que él. Nueva ubicación detectada. Konohagakure. El sendero alternativo continúa. Nuevas misiones, nuevos aliados, y nuevos peligros aguardan dentro de las murallas de la hoja. Ren cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la noche anterior se asentara en sus hombros junto con la certeza incómoda de que, a partir de ahora, no había vuelta atrás. El mundo ninja ya había empezado a cambiar. Y él, quisiera o no, ya formaba parte de ese cambio. La caravana partió al amanecer del día siguiente. No era gran cosa. Una hilera de carretas cargadas con lo poco que los refugiados habían logrado salvar del ataque, escoltada por una docena de shinobi de Konoha que mantenían un perímetro discreto pero constante alrededor del grupo. Ren caminaba junto a Kaito y Aiko, cargando entre los tres una sola bolsa de tela con sus pertenencias, que no eran muchas más de las que habían tenido al llegar al refugio 2 años atrás. ¿Cuánto falta? Preguntó Aiko, por tercera vez en menos de una hora, con esa impaciencia que solo los niños de 10 años parecían capaces de sostener incluso después de una noche de terror. El shinobi dijo que llegaríamos antes del atardecer, respondió Kaito, sin apartar la vista del camino de tierra que serpenteaba entre los árboles cada vez más densos del bosque de la muerte, el límite natural que anunciaba la cercanía de Konoha. Ren caminaba en silencio, la mente todavía ocupada procesando los eventos de la noche anterior. El dragón de agua. La figura encapuchada. La sensación extraña, casi eufórica, de haber controlado más poder del que jamás había imaginado poseer, seguida de cerca por el terror igual de real de saber lo cerca que habían estado de no sobrevivir. El sistema no había vuelto a aparecer desde el mensaje sobre Konohagakure. Ren se preguntó, no por primera vez, si eso significaba que debía esperar a llegar a la aldea antes de que la siguiente pieza del rompecabezas se revelara, o si simplemente el sistema operaba bajo una lógica que todavía no lograba comprender del todo. Oye, dijo Kaito, en voz baja, cuando Aiko se adelantó unos pasos para hablar con otro niño refugiado de su edad. Anoche no me diste una explicación real. Lo que hiciste con el agua, eso no fue solo suerte, ¿verdad? Ren dudó. Llevaba 2 años guardando el secreto del sistema, primero por miedo a que lo consideraran una amenaza o una anomalía peligrosa, y después, simplemente, porque nunca había encontrado el momento adecuado para compartirlo. Pero Kaito no era cualquiera. Kaito era la persona que había vigilado la entrada de su tienda cada noche desde el incendio, que había chocado el puño con él prometiendo que seguirían siendo un equipo pasara lo que pasara. Tengo algo, dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. No es chakra normal. Es diferente. Por eso el papel no detectó nada cuando intenté entrar a la academia. Kaito lo miró de reojo, procesando la información con esa calma analítica que lo caracterizaba incluso en las circunstancias más extrañas. ¿Diferente cómo? No lo sé del todo, admitió Ren. Pero puedo sentirlo creciendo. Y anoche, cuando tuve miedo por ustedes dos, se sintió más fuerte que nunca.
Por un largo momento, Kaito no dijo nada. Solo caminó a su lado, con la mirada fija en el camino, procesando. Está bien, dijo finalmente. No entiendo qué es exactamente, pero confío en ti. ¿Y si eso significa que puedes protegernos cuando yo no pueda? Hizo una pausa, y algo parecido a una sonrisa, breve y sincera, cruzó su rostro serio. Entonces me alegro de que lo tengas. Ren sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que llevaba meses sin siquiera notar que cargaba. Gracias, dijo, simplemente. No fue hasta mucho después, ya con Konoha convertida en costumbre y no en novedad, que Ren entendería lo importante que había sido ese momento. La primera vez que alguien más sabía, aunque fuera solo en parte, la verdad sobre lo que él era. Vieron las murallas de Konoha poco antes del atardecer, tal como el shinobi había prometido. Ren se detuvo un instante, obligando a Kaito y a Aiko a hacer lo mismo, mientras absorbía la vista que se extendía ante ellos. La aldea se alzaba entre las colinas boscosas del País del Fuego, un mosaico de tejados rojos y calles serpenteantes que se extendían hasta las faldas del monte donde pronto serían 5, aunque Ren todavía no lo sabía, rostros gigantescos habían sido tallados en la roca, vigilando la aldea con expresiones de piedra que oscilaban entre la severidad y una extraña calidez. Es enorme, susurró Aiko, con los ojos muy abiertos. Incluso Kaito, que rara vez mostraba asombro abierto por nada, se quedó mirando la aldea con una expresión que traicionaba su fascinación. Las puertas principales, dos estructuras masivas de madera reforzada, custodiadas por shinobi que examinaban cada carreta y cada rostro con ojos entrenados para detectar cualquier amenaza, se abrieron para dejar pasar a la caravana de refugiados. Ren sintió, al cruzar el umbral hacia el interior de la aldea, una sensación extraña recorrerle la piel. Como si el aire mismo dentro de las murallas vibrara con una energía distinta a la que había conocido en el refugio, o incluso en el pequeño pueblo donde había pasado sus primeros años antes de Zen. Chakra, pensó, comprendiendo de golpe lo que sentía. Tanta gente junta, tanto poder acumulado en un solo lugar fueron conducidos a través de calles concurridas, mercados donde vendedores anunciaban a gritos sus productos, niños corriendo entre los puestos con la libertad despreocupada de quienes nunca habían conocido de cerca el peso de una guerra, shinobi caminando con la banda de la hoja orgullosamente visible en frentes, brazos y muslos, hasta llegar a un edificio administrativo cerca del centro de la aldea, donde otros funcionarios tomaron nota de sus nombres, edades, y la situación de cada familia o grupo de refugiados. Cuando llegó su turno, el funcionario, un hombre de mediana edad con expresión cansada pero no hostil, levantó la vista de su pergamino al escuchar que los 3 niños no tenían padres vivos ni tutores legales dentro de la aldea. Serán alojados en el complejo de bienestar infantil, entonces, dijo, anotando algo más en su pergamino. Es donde se aloja temporalmente a los menores sin familia mientras se determina una solución permanente. No es lujoso, pero es seguro, y está cerca de la academia. ¿Podremos seguir entrenando ahí? Preguntó Kaito de inmediato. El funcionario asintió, con la primera sombra de algo parecido a una sonrisa cruzando su rostro cansado. La aldea siempre necesita más manos dispuestas a defenderla, joven. Claro que podrán. El complejo de bienestar infantil resultó ser un edificio de 2 plantas, sencillo pero limpio, con dormitorios compartidos y un pequeño patio interior donde ya varios niños, algunos huérfanos de la guerra, otros simplemente hijos de familias que no podían mantenerlos, jugaban o entrenaban movimientos básicos bajo la supervisión distante de un par de cuidadores. Esa noche, después de que Aiko finalmente cedió al sueño en la cama que le habían asignado, Ren se quedó despierto, sentado junto a la ventana de su nuevo dormitorio, observando las luces distantes de la aldea que nunca dormía del todo. Kaito, en la cama contigua, tampoco dormía. ¿Crees que estaremos bien aquí?, preguntó, repitiendo casi exactamente la pregunta que Aiko le había hecho esa misma mañana, aunque con un tono muy distinto, más pensativo que temeroso. Creo que sí, respondió Ren, y esta vez, sintió que la respuesta era más honesta que la que le había dado a Aiko. Es un lugar nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo, se siente como un lugar donde podríamos empezar de nuevo. ¿De verdad? Kaito no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó más suave de lo habitual, casi vulnerable. La madre Ana solía decir que cada final es solo un comienzo disfrazado. Ren sintió un nudo formarse en su garganta al escuchar el nombre de la mujer que los había cuidado, que había muerto protegiéndolos. Espero que tuviera razón, dijo, en voz baja.
Se quedaron en silencio un largo rato, dos niños que habían perdido demasiado, demasiado pronto, compartiendo el peso de una noche más en un mundo que rara vez les daba tregua. Finalmente, cuando Kaito ya se había quedado dormido, Ren cerró los ojos y llamó, una vez más, a la pantalla que solo él podía ver. Sistema del espíritu avatar ubicación. Konohagakure no Sato elemento. Agua, dominio. 11,7% elemento. Aire, dominio. 0,0% bloqueado, nueva misión disponible. Konoha guarda secretos que ni sus propios habitantes conocen del todo. Observa. Aprende. Crece. El sendero alternativo apenas comienza. Ren dejó que la pantalla se desvaneciera lentamente, y por primera vez desde el ataque a Zen, se permitió sentir algo parecido a la calma. No sabía qué le esperaba dentro de las murallas de Konoha. No sabía quién era la figura encapuchada que los había salvado, ni por qué llevaba meses observándolo desde las sombras. No sabía cuándo, si es que alguna vez, el elemento del aire finalmente se desbloquearía. Pero sabía, con una certeza tranquila que se había ganado a pulso a través de 2 años de pérdida y crecimiento, que fuera lo que viniera después, no lo enfrentaría solo. Kaito y Aiko estaban con él. Y eso, por ahora, era suficiente. Bueno, hasta aquí sería el cap, espero que les haya gustado, hasta la próxima.